¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los pioneros del lenguaje escrito? ¿O cuál fue la cuna de la civilización y la ley? Sumeria es la respuesta. Estamos a punto de desenterrar los misterios de esta cultura antigua que sentó las bases para el mundo moderno. Hoy, nos sumergiremos en las arenas del antiguo Oriente Medio, donde floreció una de las civilizaciones más enigmáticas y revolucionarias de la historia, la antigua Sumeria. Los sumerios no solo inventaron el sistema de escritura más antiguo conocido, sino que también fueron los arquitectos de la sociedad urbana, con ciudades bulliciosas, sistemas de riego innovadores y una compleja estructura social que fascina a historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Imagina, hace más de 5000 años, las calles de las ciudades sumerias zumbaban con actividad. Desde el comercio hasta la adoración a los dioses, su cultura era rica y diversa, con mitos y leyendas que perduran a lo largo de los siglos. Hace milenios, en la fértil franja entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización que cambiaría el rumbo de la humanidad. Bienvenidos a la tierra donde el pasado cobra vida, Mesopotamia. En este fértil valle, floreció la civilización sumeria. Ubicada en lo que hoy conocemos como Irak, esta cultura fue pionera en muchos aspectos que moldearon nuestro mundo. Los primeros vestigios de esta civilización fueron descubiertos por arqueólogos que desenterraron antiguas ciudades como Ur, Uruk y Lagas. Las edificaciones sumerias comprendían estructuras planoconvexas hechas de ladrillos de barro. Aquí, entre la arcilla y las ruinas, encontraron un tesoro invaluable, la escritura cuneiforme, el legado literario y legal más antiguo de la humanidad. Con sus tablillas de arcilla y estilus, plasmaron la información, desde leyes hasta poemas épicos, preservando su legado para las generaciones venideras. Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme propiamente dicha, y su lengua, junto con la del antiguo Egipto, compiten por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada. Los sumerios, en su esplendor, no solo crearon el primer sistema de escritura, sino que también establecieron las primeras formas de gobierno, leyes y estructuras sociales complejas. Construyeron sistemas legales y administrativos con cortes judiciales, prisiones y las primeras ciudades-estado. Las casi constantes guerras, durante 2000 años, entre las ciudades-estado sumerias ayudaron a desarrollar la técnica y tecnología militar a un alto nivel. La primera guerra que se registra fue entre las ciudades de Lagas y Uma en el año 2525 a.C., en una estela llamada la Estela de los Buitres. Los sumerios eran verdaderos innovadores en su tiempo, inventaron el carro de guerra y, posiblemente, las formaciones militares. Los sumerios tenían una estructura social jerarquizada, desde los poderosos sacerdotes y gobernantes hasta los agricultores y artesanos que trabajaban incansablemente. ¿Y la educación? Los sumerios fueron pioneros en la educación formal. Tenían escuelas donde los jóvenes aprendían matemáticas, escritura y los secretos de su sociedad. Los sumerios nos dejaron una herencia literaria rica y diversa, desde los mitos épicos hasta las leyes que aún nos sorprenden por su sofisticación. Imagina una civilización que dominaba la agricultura como nadie más. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar sistemas de riego complejos, transformando tierras áridas en campos fértiles y creando una abundancia que permitía el desarrollo de ciudades prósperas. Y no podemos olvidar sus hazañas en la arquitectura. Los sumerios construyeron impresionantes zigurats, una construcción de largas y amplias plataformas sobrepuestas en cuya cima había templos. Algunos académicos han teorizado que estas estructuras podrían haber sido la base de la Torre de Babel bíblica, testimoniando su avanzado conocimiento en ingeniería y construcción. Sumeria desarrolló el sistema de deuda más antiguo conocido hasta hoy. Por ese sistema, los campesinos se endeudaban para conseguir su libertad y la de sus hijos. Los sumerios domesticaron animales a través del confinamiento y de la procreación de carneros ancestrales y al ganado salvaje. Fue la primera vez que esas especies fueron domesticadas y criadas a gran escala. Pero espera, hay más. Los sumerios fueron astrónomos habilidosos, observando el cielo nocturno y desarrollando calendarios precisos, tenían conocimiento sobre los movimientos de los planetas y las estrellas, que influirían en futuras civilizaciones. Los sumerios estaban entre los primeros astrónomos, poseyendo la primera visión heliocéntrica de la que se tenga conocimiento.
Afirmaban también que el sistema solar se constituía de 5 planetas, ya que únicamente solo se podían ver 5 planetas a simple vista. Desarrollaron también conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados en 6 y 10, sistema sexagesimal. A través de ese sistema, inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, además del calendario de 12 meses que se usa actualmente. Los sumerios escribieron tablas de multiplicación en tabletas de arcilla y trataron con ejercicios geométricos y problemas de división. El periodo que abarca desde el 2700 al 2300 a.C. vio la primera aparición del ábaco. Una tablilla encontrada en Nippur puede ser considerada el primer manual de medicina del mundo. En esa tablilla, donde había fórmulas químicas y mágicas, encantamientos, se usaban términos tan especializados que para traducirse se precisó de la ayuda de químicos. En farmacología, se usaban sustancias vegetales, animales y minerales. Laxantes y diuréticos fueron la mayoría de los remedios de aquel pueblo. Determinadas cirugías también eran puestas en práctica. Los sumerios explicaban la enfermedad como una consecuencia del aprisionamiento y la consecuente tentativa de escape de un demonio dentro del cuerpo humano. El objetivo del remedio era persuadir al demonio a creer que continuar residiendo en aquel cuerpo sería una experiencia desagradable. Comúnmente los sumerios colocaban un cordero o una cabra cerca del enfermo. Los sumerios también tenían una vida cultural y religiosa vibrante. Los sumerios fueron los primeros en cultivar la cerveza. La cerveza era una bebida importante en la cultura sumeria y se utilizaba en rituales religiosos, banquetes y como alimento cotidiano. Sus templos eran centros de adoración, donde los sumerios realizaban rituales, ofrendas y veneraban a sus múltiples dioses y diosas. La religión permeaba cada aspecto de su vida. Prepárense para adentrarse en un mundo de dioses y héroes, donde los mitos cobran vida en la antigua Sumeria. Los sumerios tejieron una red de mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los milenios. Imagina un universo donde los dioses caminaban entre los hombres y los héroes desafiaban lo imposible. La mitología sumeria es una de las más antiguas y complejas, y tuvo un gran impacto en la mitología de otras culturas mesopotámicas, como la acadia, la babilónica y la asiria. La mitología sumeria está compuesta por una gran variedad de mitos, que narran el origen del mundo, los dioses y diosas, los héroes y los villanos, y los acontecimientos importantes de la historia sumeria. Estos mitos están escritos en la lengua sumeria, y se han conservado en tablillas de arcilla que fueron descubiertas por arqueólogos en el siglo XIX. Los mitos sumerios también incluyen historias sobre el origen del mundo y la humanidad. Los sumerios creían en un panteón de dioses y diosas que representaban las fuerzas naturales y los aspectos de la vida. An era el dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses. Se creía que tenía el poder de juzgar a los que habían cometido delitos, y que había creado las estrellas como soldados para destruir a los malvados. Fue uno de los más antiguos dioses del panteón sumerio, y formaba parte de una tríada de grandes dioses, junto a Enlil, dios del aire y la atmósfera, y a Enki, también conocido, en acadio, como Ea, dios de la tierra o de los cimientos. Astronómicamente, estaba asociado con el camino de An, región de la bóveda celeste coincidente con el ecuador. Tenía asociado el número 60, cifra sagrada para los sumerios. Según parece, junto a su consorte Ki, luego, para los acadios, Antu, eran los antepasados de la mayor parte de los Anunnaki, siendo Enlil el más conocido. Según la mitología sumeria, el mundo fue creado por los dioses An, el cielo, y Ki, la tierra. Su unión dio vida al cosmos y alentó la creación de los primeros dioses. Uno de estos dioses, Enlil, el dios del aire o señor de la tormenta, se convierte en el dios supremo. Con un carácter más propio de dios del clima, imprevisible e irascible, pero cruel y bondadoso a partes iguales. Así, en el mito del diluvio mesopotámico es Enlil quien abre las compuertas del cielo para acabar con los molestos humanos. Enlil decide crear a los humanos para que les sirvan y trabajen para él. Enki, el dios de la sabiduría, crea a los humanos a partir del barro y la sangre de un demonio. Los humanos son creados para trabajar y servir a los dioses, pero también para disfrutar de la vida. Son capaces de amar, crear y aprender.
Utu, hijo de An, era el titular de la justicia. Se le representaba con un disco solar de 8 puntas o mediante una figura masculina de cuyos hombros emanaban llamas. Nan-Ar se le representaba como un anciano con cuernos y barba de lapislázuli, montado en un toro alado. Su símbolo principal era el creciente lunar, pero también el toro, que provenía de su padre, Enlil, toro del cielo. En el sistema teológico astral está representado por el número 30 y la luna. Inanna es una de las diosas más importantes de la mitología sumeria. Era la diosa del amor, la guerra, la fertilidad, la sexualidad, la justicia y la política. Era una diosa compleja y contradictoria, que representaba tanto los aspectos positivos como negativos de la vida humana. El nombre de Inanna significa dama del cielo en sumerio. También se la conoce como Istar, que es el nombre acadio de la diosa. Inanna era una diosa hermosa y sensual, que a menudo se representaba como una mujer joven con una corona de estrellas en la cabeza. Era una diosa muy poderosa, que podía ser tanto benevolente como destructiva. Inanna era la patrona del amor y la fertilidad. Se la asociaba con la sexualidad y el placer. También era la diosa de la guerra, y se la representaba como una guerrera feroz. Protectora de la ciudad de Uruk. Inanna aparece en muchos mitos sumerios. Uno de los mitos es que Inanna encuentra una semilla, a la que cuida hasta que crece y se convierte en un gran árbol. Este, sin embargo, es atacado por 3 seres, una serpiente, un ave y la diosa Lilith. Inanna pide ayuda a Gilgamesh, quien sacude el árbol de tal forma que aleja a las criaturas. De este modo, Gilgamesh puede hacer con la madera de ese árbol un trono para Inanna, quien, a su vez, obsequia a Gilgamesh con el tambor con que luego reuniría a los guerreros. En la tradición mesopotámica, otoño e invierno son épocas en las que la tierra recupera su fuerza y su pureza, en contraposición con la primavera y el verano, épocas de florecimiento y fertilidad. En ese contexto cuenta la mitología sumeria que Inanna decidió bajar al inframundo para enfrentarse a su hermana y deidad opuesta, Ereshkigal. En la lucha Inanna muere, tras lo cual ningún ser en la tierra tenía deseo de aparearse, ni hombres ni animales. Ante esto, Enki crea a unas criaturas sin género que engañan a Ereshkigal consiguiendo que les entregue el cadáver de la diosa al que aplican el agua de la vida. Así Inanna revive, pero tiene que encontrar un sustituto que ocupe su lugar en el inframundo. Al volver a la tierra encuentra que Dumuzi ha ocupado su puesto, por lo cual es a él a quien envía al inframundo. Como consecuencia, Dumuzi reina durante el otoño y el invierno, mientras Inanna, durante la primavera y el verano. Inanna fue una de las diosas más veneradas de la antigüedad. Su culto se extendió a otras culturas mesopotámicas, como la acadia, la babilónica y la asiria. Inanna también influyó en la mitología de otras culturas, como la griega con Afrodita y la romana con Venus. Inanna es una figura compleja y fascinante que sigue siendo relevante hoy en día. Ella representa los aspectos duales de la naturaleza humana, el amor y la guerra, la vida y la muerte. La mitología sumeria está repleta de historias de héroes y villanos. 2 de los mitos de héroes más importantes son Utnapishtim, el hombre, que desafió a los dioses y sobrevivió a un diluvio catastrófico, es el centro de una historia épica que resuena a lo largo de los siglos. Según el mito, los dioses decidieron destruir la humanidad por su maldad, pero Utnapishtim fue advertido por el dios Enki y construyó un barco para salvarse. Durante 7 días y 7 noches, las aguas inundaron la tierra, pero Utnapishtim, junto con su familia, animales y semillas de vida, sobrevivió al diluvio. Después del diluvio, Utnapishtim emerge como el único ser humano en haber desafiado la ira de los dioses y haber sobrevivido a la destrucción. Utnapishtim es recompensado con la inmortalidad, convirtiéndose en el guardián de los secretos de la vida eterna. Gilgamesh era un rey semilegendario que reinó en la ciudad-estado de Uruk. Era un héroe fuerte y poderoso, 2/3 dios y 1/3 humano, pero también era arrogante y cruel. Los habitantes de Uruk estaban cansados de su tiranía y pidieron ayuda a los dioses. En respuesta, los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje que era igual de fuerte que Gilgamesh, para que luchara contra Gilgamesh y lo venciera. Pero la lucha se torna muy pareja, sin un vencedor claro.
Enkidu y Gilgamesh se convirtieron en amigos inseparables, y juntos se embarcaron en muchas aventuras. Inanna declara su amor al héroe Gilgamesh, pero este la rechaza, provocando la ira de la diosa, quien en venganza envía al toro de las tempestades para destruir a los dos personajes. Gilgamesh y Enkidu matan al toro, pero los dioses se enfurecen por este hecho y castigan a Enkidu con la muerte. Sin embargo, la historia de Gilgamesh no es solo de batallas y conquistas. Es la búsqueda de la inmortalidad, la lucha contra la inevitabilidad de la muerte. Tras la pérdida de su amigo Enkidu, Gilgamesh se enfrenta a la realidad de su mortalidad. Decide emprender un viaje en busca del secreto de la vida eterna. Gilgamesh recurre a un sabio llamado Utnapishtim. Gilgamesh recurre a él para que le otorgue la vida eterna, pero Utnapishtim le dice que solo en una ocasión se concedió ese don a un humano y que no volverá a repetirse, lo mismo que el diluvio. Finalmente, la esposa de Utnapishtim le pide a su esposo que, como consuelo por su viaje, le diga a Gilgamesh dónde localizar la planta que devuelve la juventud, mas no la vida o juventud eterna. El sabio cede y le revela que la planta está en lo más profundo del mar. Gilgamesh se decide a ir en su búsqueda y efectivamente la encuentra, pero de regreso a Uruk toma un baño y al dejar la planta a un lado, una serpiente se la roba, basándose en que las serpientes cambian de piel, y que por ello vuelven a la juventud. Gilgamesh descubre una verdad profunda: la vida humana es efímera, pero su legado perdura en las acciones y en la memoria de otros. Estas leyendas no solo entretienen, también nos revelan la compleja cosmovisión de los sumerios, sus miedos, aspiraciones y su conexión con lo divino. Haz que la historia cobre vida con un simple clic. Suscríbete y darle un gran me gusta a este video para que otros aventureros de la historia se unan a nuestra expedición. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.